el versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo que nos das de poder meditar en ella. Rogamos, suplicamos que por favor el Espíritu Santo sea el maestro y nos enseñe tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, a tomar decisiones de poner en práctica tu bendita palabra. Toma el control de nuestras vidas, toma el control de este lugar. Reprende, Señor, a Satanás, que debe estar preocupado en poner obstáculos para que no entendamos tu palabra. Te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahí en esos versículos, hermanos, detalla cómo era la característica de su ministerio del Señor Jesucristo. Y en primer lugar, vemos nosotros ahí, fue un mensaje de mucha importancia, de una necesidad enorme que tenía la gente. El Señor dice que su prioridad de Él era llevar el Evangelio. Dice que Él predicaba el Evangelio del reino. Dice que lo hacía en la sinagoga. Según la historia, dice que cada aldea, cada grupo de gente que vivían, tenían allí una sinagoga, un local donde se congregaban para poder escuchar ahí. No solamente escuchaban a los religiosos, si llegaba alguien por ahí lo invitaban para que pueda enseñar ahí. Y Jesucristo aprovechó, si quieren, aprovechaba y iba ahí a sus sinagogas de ellos, dice, a predicar, y Él predicaba el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es la solución para todos los problemas de la humanidad. Aunque usted no lo crea, si no te ha llegado a entender eso, pero el Evangelio es la solución de los problemas de la humanidad. Y por eso el Señor Jesucristo, su prioridad era eso. Si usted revisa su ministerio, Él se dedicó a eso, a predicar el Evangelio, a enseñarle a la gente. A veces nosotros no valoramos la enseñanza, no valoramos, hermanos, la predicación, porque quizás nunca hemos llegado a entender lo importante que es. Pero Jesucristo sí era su prioridad. Si usted ve en el libro de Marcos 1:35 y 36, ahí dice que su prioridad del Señor era también llevar el Evangelio a las personas. En estos tiempos también, hermanos, el Evangelio es de mucha importancia y nosotros debemos de predicar el Evangelio. Vivimos, si quieren, en un país muy idólatra. Nuestro país está lleno de idolatría, que necesitan ellos escuchar el Evangelio. Es un país religioso, pero la religión no puede llevarnos a Dios. La religión, hermanos, nos aleja antes de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Y usted y yo debemos de considerar de predicar el Evangelio. Si queremos seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, debemos tomar esta actitud del Señor que tuvo de llevar el Evangelio a la gente. Quizás la gente puede decir que es perder tiempo, pero no es perder tiempo, hermanos. Yo creo que el Señor Jesucristo nunca vino a perder tiempo. Él vino a hacer lo más importante, lo más necesario para la gente. Y Él dedicó, dice, a predicar el Evangelio. Y eso es lo que debemos saber. Miren lo que nos dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, en el libro primer libro de Timoteo, el versículo 3, capítulo 2, versículo 3, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.
Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, en estos tiempos, hermanos, la necesidad es que debemos llevarle el evangelio a la gente. El Señor Jesucristo dice en el libro de Mateo 9:35 que Él, cuando vio a la gente, dice que Él se puso a llorar, el Señor, por la forma como la gente vivía. Quizás a nosotros, a usted, a mí, de repente poco nos importa la vida de las personas inconversas, pero sabes, a Dios sí le importa. De repente nosotros vemos por ahí una persona inconversa, de repente uno que es adicto a la bebida alcohólica o de repente a las drogas, y no sentimos nada nosotros. Pero sabes, al Señor le duele su corazón. El Señor ama a esas personas, lo que no ama su pecado. Nosotros a veces, por ejemplo, de los políticos no queremos saber nada. Los congresistas sabemos que son ladrones, estafadores, etcétera, etcétera. Pero sabes, al Señor sí le importa su vida a esas personas. Y la única solución que podemos nosotros llevarles a esa gente es llevarle el evangelio. Si una persona drogadicta llega a entender el evangelio es el único medio que lo puede sacar de esa adicción. Si hay una persona inmoral y llega a entender el evangelio, hasta ahí no va a ser su inmoralidad, él va a cambiar. Salvo que nunca haya entendido siquiera en el evangelio. Salvo que no ha entendido bien el evangelio, sí seguirá en lo mismo. Pero la persona que ha entendido el evangelio es la única forma que puede salir, y si va a salir, hermanos. Sin nada de terapias, el Señor lo va a sacar. Por eso que nosotros necesitamos. De repente tú tienes familia inconversas. Hay gente que son inconversos, que tienen buenas profesiones, tienen dinero, tienen posesión, pero viven, dijo, como el perro y el gato, tienen problemas, tienen dificultades. Esas personas necesitan escuchar el evangelio. De repente tus familiares viven peleándose. Hermanos, debemos considerar nosotros, y dice aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice que es bueno y agradable delante de Dios, dice. Y el versículo 4 de 1 de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que ningún ser humano se pierda en el infierno de tormento. El infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero lamentablemente habrá gente que va a estar ahí en ese lugar, porque aquí, en este tiempo, en este contexto, ignoraron el sacrificio del Señor Jesucristo. Despreciaron el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Estarán ahí en ese lugar, hermanos. Dice que debemos predicar nosotros el evangelio porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Él se hizo hombre, dice, y Él vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, y Él es el único que nos puede poner en contacto con Dios. No hay otra forma, no hay otro medio por el cual el hombre pueda llegar a Dios. Es el único, dice. Y para ser mediador, el versículo 6 dice, y para ser el mediador, Él mismo se dio, Él dio su cuerpo, Él dio su vida, Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para poder ser mediador entre Dios y los hombres. Que Dios nos ayude a entender este principio, esta verdad, y que vivamos nosotros los cristianos preocupados en llevar este mensaje, hermanos. No solamente lo debe llevar el pastor, el evangelista, no solamente lo debe llevar, si quieres, el equipo de evangelismo. Todos nosotros, todos los cristianos, pesa sobre nosotros esta responsabilidad de llevar el evangelio. Y no sé si tú sientes compasión por la gente inconversa, pero si acaso tú no sientes compasión por la gente inconversa, no te preocupa nada, revisa tu relación con Dios. Algo debe estar pasando en tu corazón, por eso que tú no sientes ese deseo de predicar el evangelio.
Por eso que no te importa la gente que lo ves que no conoce al Señor y que está yéndose al infierno. A veces a mí me ha pesado después. Yo he tenido amigos que yo tuve la oportunidad quizás de predicarle a ellos y yo los he encontrado ya muertos o me han dicho fallecido. ¿Por qué no le prediqué el Evangelio? Debe ser una prioridad, hermanos, predicar el Evangelio para cada uno de nosotros. Si tú eres cristiano, tu prioridad debe ser llevar el Evangelio a las personas. Y ese trabajo de repente no te lo van a pagar aquí en la iglesia, pero sabes, dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, 58, que ningún trabajo que tú hagas para el Señor será, si quieres, menospreciado. Dice que todo ese trabajo que tú hagas, Dios te va a recompensar en el cielo. Entonces, hermanos, si queremos nosotros, si somos cristianos, si decimos que somos seguidores del Señor, debemos imitarlo al Señor, y nuestra prioridad, hermanos, debe ser llevar el Evangelio a las personas inconversas. Hay diferentes formas como predicar el Evangelio, hay diferentes formas como llevarlo. Una forma es que vamos y tocamos la puerta casa por casa. Otra forma es que debemos nosotros de repente entregarle un folleto, un tratado. De repente debemos estar orando también por los predicadores, es una forma. Otra forma es dando una ofrenda especialmente para misioneros, para que prediquen el Evangelio, aparte de tus diezmos, tus ofrendas que tú das. Y hay otra forma que puedas traer o invitarlo a tus amigos que vengan. Los días domingos, la Iglesia Evangélica Bautistas, así en la noche, consideramos que es un culto evangelístico, que nos motivan a predicar el Evangelio y que predicamos nosotros el Evangelio en los cultos. Tú puedes traer tus familiares, tus amigos, para que escuchen el Evangelio aquí. Vamos a ver el ministerio del Señor Jesucristo. Otra característica dice que tenía, el verso 24, mire, dice, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Fue un mensaje de poder, hermanos. El mensaje que llevó el Señor Jesucristo fue un mensaje con poder. Los milagros eran señales que autentizaban, hermanos, el mensaje, el poder del Señor Jesucristo. Cualquiera no podía hacer lo que el Señor hizo. Le dio vista al ciego, decía el himno, ¿no? Lo hizo caminar al cojo, y etcétera, etcétera. Entonces fue un mensaje de poder. Nosotros debemos predicar con poder el Evangelio, hermanos. Debemos llenarnos del poder del Señor Jesucristo para poder predicar y ayudarlo a la gente, servirles en sus necesidades, hermanos. Esta gente vino al Señor y el Señor dice que lo sanó de diferentes enfermedades. Dice que había gente atormentada. Miren, no solamente ahora hay gente, siempre ha habido. Dice que el pecado entró a la raza humana. Siempre el pecado, si quieren, ha hecho vivir de esta forma a las personas. Solamente el Evangelio, el Señor Jesucristo, Él puede solucionar, hermanos. Creo que la iglesia de nosotros debemos pensar, por ejemplo, en extender un ministerio. Debe ir al hospital, debemos ir a predicar en el hospital, hacer quizás todas las gestiones para que nos den la oportunidad de ir a predicar el Evangelio ahí. Hay tantas personas que quizás están en los últimos días de su vida o últimos minutos, y ahí podemos ir a predicar el Evangelio. Debemos pensar en ir a predicar a las cárceles. Así que hay una cárcel de mujeres aquí en Sullana, y ahí necesitan esas señoras, necesitan esas personas escuchar el Evangelio. Y quizás no nos van a dejar entrar así libremente, pero si nosotros ponemos en nuestro corazón gestionar, hermanos, y que nos den permiso para ir, vamos a ir a predicarle ahí. Y no solamente ellos, si quieren, aquí hay necesidad también. Aquí, por ejemplo, nosotros hace más o menos como 10 años que ya no predicamos en nuestro asentamiento humano.
Estamos yéndonos a otro lugar, pero aquí no estamos predicando. No sé si usted se ha dado cuenta, pero necesitamos predicar aquí. Si somos una iglesia que vivimos aquí en esta localidad, es con la finalidad de que prediquemos el evangelio aquí. Y debemos tomar un día, de repente un día domingo, un día que de repente usted no puede ir a Nuevo Horizonte, no puede ir a Bellavista, pero que sí puede predicar aquí. De repente un día domingo salimos en la mañana a predicar el evangelio. Es importante el evangelio que llegue a las personas. Si quieren, hay gente así como la gente que encontró el Señor. Hay gente que está con diversas dolencias, están afligidos de diversas enfermedades, y ahí deben escuchar el evangelio del Señor. Entonces, su mensaje del Señor Jesucristo fue con poder, hermanos. Fue con poder, y demostró él ahí su omnipotencia que tenía el Señor Jesucristo. Y nosotros, si llegamos, hermanos, con el evangelio a las personas, van a ser sanadas, van a poder conocer al Señor Jesucristo. No sé si tú tienes ese deseo de predicar el evangelio. Y por último, miren, ahí vamos a ver que fue un mensaje, el verso 25, miren. Dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Fue un mensaje impactante, hermanos. El mensaje que el Señor Jesucristo trajo fue impactante. Y ese quizás ahora nosotros hemos perdido, hermanos, ese poder, ese impacto que debe tener el mensaje, el evangelio, cuando llega a la gente. Dice que la gente que escucharon empezaron a seguirlo, se difundió su fama del Señor Jesucristo. Lo que quizás ahora se ha perdido, hermanos. En este tiempo necesitamos nosotros predicar y tener este impacto en la gente. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué las predicaciones de ahora no tienen ese impacto? Vamos a ver que, por ejemplo, que aquí hay una persona que escuchó el evangelio y el mensaje tuvo impacto en su. Miren ahí en el libro de San Juan, el capítulo 4, el versículo 28. El contexto de este versículo, hermanos, es cuando el Señor Jesucristo le predicó en de la mujer samaritana. Dice que la mujer, cuando el Señor le dijo: yo soy el Mesías está conversando contigo, la mujer creyó. Y ahí dice que dejó, el 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Hay otras versiones que afirma y dice: él es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, dice. Entonces miren, fue impactante el mensaje que recibió esta mujer, y ella se olvidó de sacar agua y ella consideró que era una prioridad, una importancia, una necesidad que puedan escuchar sus vecinos, sus paisanos, y fue y les avisó. Y la gente vinieron, dice. Vinieron a escucharle al Señor Jesucristo. Miren el versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Se da cuenta? Fue el mensaje del Señor Jesucristo impactante en la vida de esa mujer, y ella llevó ese mensaje y impactó a sus vecinos, y vinieron y escucharon, y muchos creyeron, dice, en el Señor Jesucristo.
¿Sabe? Un día lo veremos a esa gente. Esa gente es parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Lo veremos allá a la mujer samaritana y a los que ella llevó el mensaje a sus paisanos. Esta mujer, ella llegó a considerar de que el evangelio era importante. Jesucristo era importante para sus vecinos, para sus familiares. Ella dejó su cántaro y se fue emocionada a predicar el evangelio, a llevar la noticia de Jesucristo, porque Jesucristo es el evangelio, hermanos. El evangelio se constituye de la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Y gracias a Dios que esta mujer pudo entenderlo, y debemos imitarlo, hermanos. ¿Qué impide que tú vayas llevando la noticia? A esta mujer, quizás su cántaro, para ella era la prioridad llevar agua, sacar agua. Lo dejó su cántaro, ella se olvidó de su cántaro y ella se fue llevando la noticia. ¿Qué tienes que dejar tú? De repente tu trabajo, el tratar de ganar dinero, de repente algún hábito que tienes en tu vida, de repente descansar, mirar de repente alguna película, crees que es más importante, conversar con tus amigos, estar chateando de repente, revisando el celular te quita un montón de tiempo, de repente ahí en la computadora. Pero si tú eres cristiano, tú tienes que entender de que el Señor te ha salvado y me ha salvado a mí para llevar el evangelio a otras personas. Sabes, un día el Señor pedirá cuentas a cada uno de nosotros. Dice en el libro de Ezequiel, si tú vieras, dice, al impío cometer pecado, impiedades, y si tú no le adviertes, dice, si bien él está cometiendo impiedades, un día él morirá por sus pecados, pero yo te pediré, dice, cuentas a ti. Dios va a pedir cuentas a cada uno de nosotros, hermanos. Has visto al pecador, has visto al impío y no le has avisado, un día, dice, la sangre de su cabeza pediré de ti. ¿Se da cuenta? Es algo importante que debemos considerar. Así dice, Dios te va a pedir cuenta, nos ha salvado para que nosotros anunciemos, hermanos, el evangelio. Aún dice para los justos, ahora los creyentes somos justos. Y dice, si al caso tuvieras al justo cometer algún pecado, pues si tú le avisas, dice a él, y se arrepiente, bien has logrado. Pero si tú le avisas y no te hace caso, ya tú has salvado tu cabeza, pero él pagará. Pero ¿qué pasa si tú lo has visto al inconverso y no le avisas? ¿Qué pasa si tú lo ves a los creyentes que no predican el evangelio? El evangelio no es una opción, hermanos. El predicar el evangelio es un mandamiento que todo cristiano tiene que cumplirlo, así como es un mandamiento del bautismo. Así usted, si es cristiano, usted debe tener la prioridad de predicar el evangelio. ¿Y qué pasa si los cristianos no predican el evangelio? Hay que anunciarles, hay que decirles. De repente ya es trillado que te tengo que decir que prediques el evangelio, pero yo estoy salvando mi cabeza, salvando mi cuero, como dice. Ahora quede en usted. Si usted dice que es una cristiana, predique el evangelio. Ahora nuestro mensaje no es impactante. ¿Por qué, hermanos? Porque más nos preocupamos en pelear en la iglesia por cosas que ni siquiera tienen importancia con el evangelismo. Y no nos dedicamos a predicar el evangelio. Debemos estar nosotros peleándonos por predicar el evangelio. Quiero ir a predicar el evangelio. Que Dios pueda obrar en nuestra vida, entendamos la vida cristiana conforme dice la palabra de Dios, hermano. Y vivamos conforme la Biblia dice, no como nosotros pensamos. A veces nuestros pensamientos son pensamientos humanos, que en vez de hacernos crecer, decaemos en nuestra vida cristiana. En vez de motivar a los cristianos a seguir creciendo, lo desanimamos. Que tenga Dios misericordia de nosotros. Esta es la responsabilidad de cada creyente, hermanos, de llevar el evangelio. Imitemos al Señor. Si el pastor no predica el evangelio, si el diácono no predica el evangelio, si la directiva no predica el evangelio, pues el ejemplo que nos ha dejado es el Señor Jesucristo. A Él debemos seguirle. Entonces, si yo soy seguidor del Señor Jesucristo, debo involucrarme
en predicar el Evangelio. ¿Cómo fue su ministerio del Señor? Fue un mensaje de mucha importancia para la gente. Fue un mensaje de poder. Él demostró su poder cuando dice que sanaba las enfermedades de las personas, les servía. Y fue un mensaje impactante a la gente, hermanos. Cuando ese mensaje llegó a la vida de la mujer samaritana, ella dice que fue corriendo llevando ese mensaje a sus parientes, a sus amigos, y creyeron mucho. Dice. Que Dios pueda usarnos así como esa mujer lo usó, siendo una mujer pecadora, mire, Dios lo usó. Dice la Biblia, lo necio del mundo usa Dios para avergonzar a los sabios del mundo. No sé si tú tienes ese deseo de predicar el Evangelio. Te vuelvo a repetir, si no te da compasión, revisa tu vida. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué hay? ¿Qué impide que tú cumplas ese mandato? ¿Quieres que te nombren como director de evangelismo? No es importante eso, hermanos. Yo salí a predicar cuando ni siquiera pertenecía a la directiva de la iglesia, pero entendí de que ese es el mandato que yo debía cumplir, hermanos. Y creo que muchos cristianos lo han hecho. Hay unos que ya no lo están haciendo. ¿Por qué no lo haces? El Señor te da la oportunidad de predicar el Evangelio hasta el último segundo de tu vida. Y si no lo haces, analiza por qué no lo haces. Si al caso tú eres receptor del Evangelio, pesa sobre ti ese mandato. Pero si al caso no eres cristiano, te va a resbalar. Pero sabes, si tú no eres cristiano, estás condenado, dice la Biblia, y estás caminando a pasos agigantados al infierno. Dios no quiere que vayas ahí, para eso vino a morir en la cruz del Calvario. Pero si tú lo desprecias, estarás ahí. Ese lugar fue hecho, dice, para el diablo y sus ángeles. Pero lamentablemente las personas que desprecien al Señor estarán en ese lugar. ¿Qué tienes que hacer? Acepta al autor del Evangelio, al que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, al que derramó su sangre, fue sepultado y ha resucitado y ahora quiere vivir en tu corazón. Él es el único que puede salvarte. Y Él está tan cerca de ti, está interesado en ti, que quiere salvarte, quiere que no vayas a ese lugar de tormento. Hoy día puedes recibirlo, si tú estás seguro, no estás segura de ser salvo. Dijo el Señor, donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. Y hoy día puedes decirle, Señor, ven a mi corazón. Yo creo que tú eres el único salvador de mi vida. Si tú haces esa oración tan simple, Él va a venir a tu corazón y va a reposar en tu corazón a través del Espíritu Santo para siempre, jamás. Y el resultado te dará vida eterna, ya no irás a la condenación eterna. Te dará poder para que puedas dejar el pecado. Y te dará poder para que tú puedas ser liberado del poder de Satanás. Porque si tú no sirves a Jesucristo, le estás sirviendo a Satanás. No puedes tú hacer un trabajo a medias. Dios no está contento que nosotros podamos hacer un trabajo a medias. O le sirves al Señor conforme Dios dice en su palabra, o le sirves a Satanás de acuerdo a tus propios pensamientos, a tus propios criterios. Analiza tu vida. Póngase de pie, hermanos, analicen su vida ahí. Necesitamos analizar nuestra vida, salvo que no tengamos el Espíritu Santo, dijo el apóstol Pablo. Examinémonos nuestra vida. ¿En qué estoy fallando, Señor? Perdóname, y tome la decisión de obedecerle al Señor, hermanos. Y si lo estás haciendo, amén, sigue haciéndolo. De repente tú estás predicando el Evangelio con tus compañeros, con tus amigos, amén, sigue haciéndolo, con tus colegas, etcétera, etcétera. Si lo estás haciendo, amén, sigue haciéndolo, pero sigue motivando a otras personas que lo hagan también. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos dejas un ejemplo cómo debemos
llevar el Evangelio, Señor. Cuando tú estuviste aquí, tu prioridad, Padre eterno, fue predicar, enseñar el Evangelio, Señor. Perdónanos que muchas veces no lo hacemos nosotros, Señor. Creemos que hay otras cosas más importantes que hacer lo que tú hiciste, Señor, cuando estabas en este mundo. Y ayúdanos, Señor, a considerar que la única solución para los problemas de la humanidad es tu Evangelio, Padre. Todos necesitamos el Evangelio, Señor. Las personas que tienen bastante educación, como las personas que no tienen, que no saben nada, que son analfabetos, pero necesitan escuchar el Evangelio. La gente que tiene dinero, tiene muchas posiciones, pero también la gente que no tiene nada, Señor, necesita escuchar el Evangelio. Y ayúdanos a los cristianos, a tus hijos, a entender, Señor. Danos esa pasión, Señor, por las almas perdidas, Señor. Esa pasión que tú tienes, Señor, danos, por favor, en nuestro corazón. Y abre nuestros ojos espirituales para ver la necesidad, Señor, de las personas. Gracias te doy por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Ocupen